Dios le continúe bendiciendo, mis amados hermanos. En continuación, con el tema que estamos presentando sobre el poder preeminente de Dios. En esta cuarta parte de nuestro estudio, vamos a hablar de el pan de presencia. El pan de presencia. Recordando que estamos basándonos en la lectura bíblica de Lucas, capítulo 9, versos 10 hasta el 17, cuando Jesús multiplicó los panes en un lugar desértico cerca de Bethsaida, donde él se encontraba. Vamos a orar para comenzar nuestro comentario de hoy. Padre, te damos gracias. Muchas gracias en el nombre de Jesucristo por la bendición que nos concede de estar nuevamente ante esta cámara para así difundir tu palabra entre todas aquellas personas que esperan disfrutar de tu palabra en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Voy a comenzar trayendo el pasaje de las Sagradas Escrituras de Lucas capítulo 9, verso 10 hasta el 17. Cuando los 12 discípulos toman la decisión de acercarse a la presencia de Jesús. Ellos estaban en medio de una gran multitud que había seguido a Cristo y Cristo. Por lo tanto, podremos decir que ellos estaban de una manera tratando de buscar una solución a la situación que se había presentado con la multitud. Si nosotros analizamos a profundidad esta situación, nos daremos cuenta que según la lógica humana, estos 12 hombres estaban conscientes de una situación que le había llegado inesperadamente. Le habían llegado más de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Estamos hablando de 12, 15,000 personas. Y que ellos no tenían en sí la cantidad de alimento que se necesitaba para alimentar a aquella multitud. Y no tan solo que no tenían la cantidad de alimento que necesitaban para alimentar a aquella multitud, sino que aún para ellos alimentarse no tenían los suficientes alimentos. Solo habían 5 panes y 2 peces que un niño, como dice la Sagrada Escritura en los otros evangelios, se lo había puesto en las manos a ellos. Si recordamos que Jesús había dicho a los discípulos que Él era el pan de vida, y seguimos recordando otras citas bíblicas, donde el Señor Jesucristo dijo que no tan solo de pan viviría el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y recordamos pasajes del Antiguo Testamento donde los profetas hablaban de que los jóvenes desmayarían de hambre y de sed, y no sería de pan ni de comida, sino de oír la palabra de Dios. Estas personas que estaban reunidas allí habían escuchado el mensaje del Señor.
Y no tan solo habían escuchado el mensaje, sino que habían sido ministrados por el poder del Señor, o el dunami que había en el Señor, o el poder del Espíritu Santo para sanar los enfermos. Los discípulos realmente, figurativamente, traen a colación lo que ocurría en el tabernáculo de Moisés. Los sacerdotes ordenados para ministrar en el tabernáculo de Moisés tenían en parte de su misión ministrar la mesa de los panes sin levadura, el pan de la proposición, o el pan de los rostros, como se llamaba. Recordando lo que ocurrió en el tiempo de David, cuando David huía de la persecución de Saúl, que llegó a tierra de Nob, donde había sido mudado el tabernáculo, había sido sacado de Silo y llevado a tierra de Nob. Y que allí al llegar, David le pide al sacerdote, o le pregunta al sacerdote que si tenía pan. Y el pan que había en el tabernáculo, según lo que le dijo el sacerdote, no era pan común del que se hacía en las diferentes tribus, en los diferentes hogares, en las diferentes familias, el pan común para compartir, sino que el pan que yo tenía era el que se hacía en el templo y se presentaba en el lugar santo como pan de presencia. Y una vez que este pan estaba en la presencia y era ministrado en la presencia, entonces al ser cambiado, al ser retirado, porque ese pan era cambiado, al ser retirado, los sacerdotes lo podían comer y comían el pan de la presencia. Ahora, muchos se preguntarían que por qué los sacerdotes tenían que comer ese pan que se presentaba en el lugar santo, que se ministraba en el lugar santo. Y una vez que eran presentados delante de Dios los sacerdotes, al cumplirse el tiempo, tenían que comerlo. Los sacerdotes que le tocaba en esa semana ministrar en el tabernáculo. Según las instrucciones que Dios había dado a los que ministraban en ese lugar santo o en el lugar de adoración, porque ahí era que se adoraba en el lugar santo. Ahí era donde se quemaba el incienso. Ahí era donde se quemaban las especies aromáticas. Ahí era donde se formaba la nube de la presencia de Dios y envolvía a los sacerdotes que ministraban. Esos mismos sacerdotes tenían que comer ese pan de presencia, el pan del rostro, porque solo podían comer ese pan aquellos que, según la Biblia, físicamente hablando, no tenían defecto. O sea, sacerdote con defecto, según dice la palabra de Dios. En el libro Gloria sea al Señor, de número 21, los sacerdotes con defecto no podían comer el pan de Dios, ni lo podían ofrecer delante de Dios, porque los defectos indicaban que ellos todavía, o que ellos no habían sanado su enfermedad. Por lo tanto, tomando eso y llevándolo al término espiritual, nosotros podemos ver que muchas personas que predican no debieran predicar porque tienen defectos espirituales, son cojos espirituales, tuertos espirituales, ciegos espirituales, jorobados espirituales. Y así, un sinnúmero de condiciones espirituales que no le permite a ellos, gloria sea al Señor, participar
participar del pan de los rostros, el pan de la presencia, el pan de la proposición. Porque ellos tenían que verse a sí mismos en esos panes para ver si eran dignos ellos de comer ese pan o dignos de ministrar ese pan. Por lo tanto, cuando nosotros vemos eso y aprendemos que Jesucristo representaba esos panes y que los panes eran 12 y que los discípulos eran 12, entonces Jesús tendría como pan de Dios que impartir un pedazo de pan en cada mano de cada uno de sus discípulos. Por lo tanto, los panes tenían que ser llevados al verdadero tabernáculo que era Cristo. Cristo era el verdadero tabernáculo según el libro de los Hebreos, sin defecto. Y una vez que eran presentados allí, gloria sea al Señor, dice que los sacerdotes lo comían. Por lo tanto, una vez que fueron presentados al perfecto tabernáculo de Dios, ese pan, y que Cristo levantaba los ojos al cielo para bendecir ese pan como tabernáculo de Dios. Gloria sea al Señor. Entonces el pan podía salir para ser impartido al pueblo. Otra cosa importante, gloria sea al Señor, que quiero hacer mención, sobre la administración de la adoración. O sea que en el lugar santo se ministraba la adoración. Y la adoración a Dios en el lugar santo incluía una provisión de pan que siempre se guardaba. O sea, que el que ministraba adoración o alabanza, llámele como usted quiera, tenía que comer de la provisión del pan de presencia. Y es lo que estamos mirando hoy, una gran cantidad de adoradores que no comen el pan de presencia. Y el pan de presencia era tan importante como la adoración que se ofrecía. Porque, ¿qué garantizaba que esa adoración venía de una persona que estaba limpia, que había comido el pan de presencia, que había estado en la presencia? Hoy lo más importante en los ministerios de adoración no es adorar nada más, es bueno, pero es participar de la presencia de Dios. Cuando usted participa de la presencia de Dios, usted entonces se convierte en un verdadero adorador, que es el adorador que Dios está buscando. Adoradores que comen del pan guardado. Recuérdense, y hablo con lo que leen la Biblia, que cuando cayó maná en el desierto, Dios mandó a guardar de ese pan del maná un tazón de oro en el arca del pacto. Y ese maná lo vemos en el libro del Apocalipsis, en uno de los mensajes de la iglesia, a las iglesias. Me parece a la iglesia de Éfeso. Cuando el Señor le promete que a los que vencieran, le iba a dar a comer del maná escondido, del pan escondido. Ese pan escondido, ese maná escondido, lo tiene Dios para los adoradores, los que en verdad le sirven a Dios, para que, como hacían los sacerdotes, coman del pan guardado. Ese pan proféticamente guardado
para usted que adora, para usted que sirve, para usted que busca la presencia de Dios. Comer ese pan. Al ir estos 12 discípulos, antes de la impartición del pan, primero a la presencia de Dios, podemos decir que estaban actuando correctamente. Tenían que llevar el pan al tabernáculo perfecto. Tenían que llevar el pan a la verdadera presencia de Dios. ¿Y qué hace Jesucristo? Recibir el pan de sus 12 discípulos. Aunque ellos no llevaron los 12 panes porque solo habían 5, pero ellos eran 12. Y Jesús tomar esos 5 panes y levantar sus ojos al cielo. Me impacta el hecho de que Jesús levantara sus ojos al cielo con los panes y los peces en las manos, recibiéndolo como el tabernáculo perfecto. Aquí está el pan. Solo se espera la bendición del Padre. Solo se espera el poder preeminente del Padre, el poder creativo del Padre, que se produzca el milagro creativo para que el pan sea multiplicado. Yo no sé si usted que me está escuchando, si usted que me está viendo, ha tenido la oportunidad de orar en circunstancias difíciles, pidiéndole a Dios que multiplique lo que usted tiene, lo poco que tiene. Y que cuando lo presentamos delante de Dios, vemos como de una manera milagrosa, Dios comienza a multiplicar lo que tenemos, porque comienza a tocar personas, pueblos que nos pueden ayudar, para que entonces sea multiplicado lo que tenemos. Pero hay que presentar lo que tenemos a Dios. Yo puedo dar mucho testimonio de esto. En mi hogar, en mi familia, 5 hijos, mi esposa y yo 7. Y llegábamos, como nos ocurrió un día, preparando el almuerzo, la comida para nosotros 7. Nos llegó un vehículo con 20 hermanos a la hora del almuerzo. No teníamos cómo resolver la situación. No teníamos para mandar a comprar más alimento y sentar los hermanos y preparar. Y lo que hicimos fue orar por lo que teníamos. Acercamos nuestras manos y oramos por lo que teníamos. Y mi esposa comenzó a repartir. Y comieron los 20 hermanos. Y comimos las 7 personas, 27. Donde solo comíamos 7, comimos 27 ese día. Porque Dios multiplicó lo que teníamos en la casa. Y vio el deseo que teníamos de compartir con nuestros hermanos. No de esconder la comida hasta que ellos se fueran, sino de compartirla con ellos. Y lo grande de eso fue que todos quedamos satisfechos, porque comimos hasta que se llenaron nuestros vientres. Gloria al Señor. Entonces, Jesús mira al Padre buscando ese poder preeminente de la multiplicación. Y mirando al Padre, la Biblia no dice, no narra qué le dijo el Padre. Pero esa comunicación de Jesús con el Padre, buscando una respuesta en el cielo, la respuesta vino del cielo, dando el Padre el poder para que ocurriera
ese milagro preeminente de que los panes se multiplicaran. No se multiplicaron de inmediato. Oiga bien, de inmediato. Jesús tomó los panes y lo cortó en pedazos y le dio un pedazo a cada uno de sus discípulos y le dijo que salieran a repartir. Vamos a poner figurativamente el ejemplo de que eran 12,000 personas que habían allí y que a cada uno de los discípulos le tocaban 1,000 personas, alimentar 1,000 personas con un pedazo de pan. Los discípulos le creyeron al Señor porque Él dijo, darle de comer. Y usted sabe lo que es salir de la presencia con un pedazo de pan para alimentar 1,000 personas. Se necesita hombres y mujeres que le crean a Dios ciegamente, que no duden ni por un instante del poder de Dios, que estén seguros de que son enviados por Dios, porque lo poco de Dios en la mano de una persona que sale de su presencia es mucho para el mundo. Es mucho lo poco que Dios pone en las manos de un hombre o de una mujer de Dios, que le crea a Dios. Dios, en su inmensa misericordia, en su inmensa gracia, en su inmenso poder, quiere manifestar su poder, su gracia, su unción, pero necesita que aquellos que se acercan a Él le crean. Porque hay muchas personas que no le creen. Y que usted le pregunta, ¿usted cree en Dios? Dicen sí. Pero cuando se ofrece manifestar la fe, usted se da cuenta que no le creen a Dios. Estos hombres le creyeron a Dios. Dios le encomendó una misión, el Señor le encomendó una misión en su presencia. Impartan este pan. Lleven este pan. Estos hombres, sin preguntar, ¿y cómo con un pedazo voy a alimentar tantas personas? No le pregunte a Dios. Solamente camina y obedece a Dios. Y comienza a repartir. A medida que estos hombres cortaban un pedazo del pedazo del pan que le dieron para alimentar, el pan iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo. Y dice la Escritura que alimentaron toda aquella multitud, todos quedaron satisfechos, llenos, y sobraron 12 canastas. El Señor en los otros evangelios mandó a que recogieran el pan que había quedado. Dios quiere hacer grandes cosas a través de nosotros. Pero el Señor necesita, primero, que entremos en su presencia. Segundo, que creamos a lo que pasa en la presencia, a lo que habla en la presencia Dios. Tercero, que salgamos de la presencia creyendo que Dios va a hacer lo que dijo ahí. Aunque tarde, lo va a hacer. Cuarto, obedezca sin preguntar. Camine sin preguntar. Haga lo que se le pidió, aunque le parezca sencillo. Aunque usted no hable en lengua. Aunque usted no salte, no brinque, no corra, no se sacuda. Si estuvo en la presencia y Dios le habló, crea lo que Dios le dijo, porque Él lo hará. El poder preeminente de Dios está para que nosotros lo usemos. Cristo dijo, y cosas mayores que las que yo he hecho, ustedes harán en mi nombre. Amén. Que el Señor le bendiga
grande, rica y poderosamente. Y espero que esto le haya abierto su entendimiento y usted esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Que Dios le bendiga y será hasta la próxima ocasión.